Comenzamos el estudio de esta noche en el libro de Levíticos. ¿Cuál libro? Levíticos. Capítulo 17. Anoche hablamos de la confesión. Sí, Señor. Gracias por venir. Pareciera que el tema de anoche a algunos le llamó la atención, les tocó, ¿verdad? Y hay gente que me ha observado, ha hecho alguna observación. Vamos a tener que hacer toda una, ¿verdad? Tal vez serio, varios temas de la confesión. Sin duda alguna se predica poco de eso y entendemos muy poco de eso. Porque asumimos muchas cosas, ¿verdad? Que Dios no las asume porque lo sabe todo. Así que vamos a orar para que Dios nos siga dirigiendo y que su poder y su palabra esté con nosotros y que la honra y la gloria sea para Dios. Amén. Me gustaría entonces que nos enfocáramos en la lectura. ¿Qué texto? Levíticos 17. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Uno en adelante. Gracias. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra en el campamento o fuera de él y no lo lleve a la puerta del tabernáculo de reunión para presentarlo como ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre derramada. Tal hombre derramó sangre y será por tanto eliminado de su pueblo. Versículo 5. A fin de que los hijos de Israel traigan sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, que los que traigan al sacerdote ante Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y así ofrezcan sus sacrificios de paz a Jehová. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grasa como olor grato a Jehová. Y nunca más, dice el versículo 7, sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto porque dice estatuto perpetuo. Anoche nosotros hablamos de lo que implicaba traer el sacrificio, ¿se acuerdan? Y hablamos de que era una tarea y un proceso que comenzaba con el convencimiento del individuo para buscar el cordero, o sea que lo tuviera, lo comprara y traerlo hacia la puerta del santuario. Y hablamos de que eso simbolizaba, aparte de poner las manos al animal, la confesión de los pecados o el declarar y reconocer que era un pecador aunque la gente lo viera. ¿Verdad? Cuando hablamos de los sacrificios, hay algo importante en ellos y una razón principal por qué Dios quiso que Israel lo hiciera. Mayormente pensamos en ellos y en el símbolo que representaban a Jesucristo, y no está mal, pero hay algo detrás de eso desde el punto de vista del pecador que me gustaría que viéramos esta noche. Si usted leyó con cuidado, Dios le pidió a Moisés que les enseñara al pueblo que no podían sacrificar ningún animal fuera de ¿qué? Del santuario. Para los que no saben, ¿verdad? Estamos hablando de ese dibujo que usted ve allí, lo que Dios le dio a Israel como parte o símbolo para que ellos reconocieran que venía un Salvador que les salvaba y aprendieran todo el proceso. La mejor ilustración para nosotros aprender el plan de salvación está en lo que llamamos santuario. Eso hemos estado estudiando. Y yo quiero hacer un recuento porque yo quiero que note algo que es muy importante para el tema de esta noche.
El sábado nosotros hablamos de la importancia que Dios quería que el pueblo viera que Él había descendido, que quería estar con ellos. Y hablamos de que eso demostraba el amor, la misericordia, ¿verdad?, de Dios, que descendió a buscar a los pecadores. Gracias. Descendió a buscar a los pecadores. El domingo, ¿se acuerda de qué hablamos? De que Dios, poniendo el santuario en medio de ellos y que ellos lo vieran, lo había hecho porque ellos tenían un problema. ¿Se acuerdan cuál era el problema? El pecado. Y era un problema que ellos no podían resolver y que Dios por eso había descendido. ¿Sí o no? Sí, hablamos el lunes de qué? De todo el proceso que Dios hacía para convencerlos a ellos de que Él tenía su solución y que ellos tenían que llegar al santuario para encontrarla. Y hablamos del arrepentimiento, el don de Dios a través del Espíritu Santo. Y si usted nota muy bien, hemos hablado de todo el proceso que Dios hacía con los hombres en el campamento para convencerlos que llegaran al santuario. ¿Sí o no? Sí, señor. Él enseñó que Él bajó a salvarlo, que ellos tenían necesidad de salvación, que Él tenía el poder, tiene el poder para salvarlo. Le enseñó a que el pecado era terrible, cuál era su bondad, le dio arrepentimiento. Y ayer hablamos de qué, de la confesión y lo que ellos tenían que hacer para que Dios les perdonara sus pecados después de arrepentirse. Y si usted ve, apenas anoche entramos al santuario, porque es importante notar y recordar, recuerden esto, cada persona comienza cuando va a estudiar el tema del santuario por el atrio, pero realmente no es así. Cuando hablamos del hombre para Dios, es desde el campamento, porque ahí es que Dios comienza a trabajar con el hombre para convencerlo de que Él tiene un Salvador dentro del santuario. Sí, señor. Así que después que Dios hizo todo ese proceso para que ellos llegaran, anoche llegamos, cuando Él entraba, ¿verdad?, el pecador ponía con el cordero, ponía las manos, lo degollaba y entregaba el cordero al sacerdote. Ahora, leímos que Dios le había puesto una regla. Si el cordero perdona, ¿verdad?, si el sacrificar el cordero era importantísimo, pero Dios no quería que lo hiciera nadie fuera del santuario. Y dice el texto muy bien que tenía que traerlo. No podía mandar a nadie, no podía hacer otra forma, tenía que tomar el animal y traer el sacrificio. Y el hecho de que trajera el sacrificio tenía algo muy importante. Y nótese que leímos que Dios dijo, si lo hacen, se lo sacrifican ¿a quién? A los demonios, porque era lo que ellos hacían para sacrificar a ídolos falsos. Pero Dios quería que ellos ¿qué? Lo trajeran. ¿Qué implica eso? Le pregunto. Tráiganlo. Para que todo el mundo que lo viese también supiera que iban en busca del perdón de sus pecados. Pero implicaba entonces, si es así, una decisión, una humillación, una decisión. Que era que humillarse era cuando ya decidían venir, ¿verdad? Sí. Humillarse, entregarse y consagrarse completamente a Dios. Sí, señor. El traerlo implicaba la decisión de consagración del pecador al Dios que le podía perdonar sus pecados. Y cuando usted lee con cuidado el capítulo 17 de Levítico, parece que había algunos que entendían que podía sacrificar un animal para perdonarlo, pero no querían llevarlo allí, sino querían hacerlo aparte en sus negocios privados y personales. No podía. Por eso usted ve que Dios le exigió que tráiganlo. El que no lo traiga no será aceptado por Jehová el sacrificio. Para que vean lo que yo estoy diciendo, yo quiero que leamos Éxodo 12, 21 al 27. Yo quiero que veamos varios tipos de sacrificios que ellos tenían que hacer. Hay varios que simbolizaban diferentes cosas, pero todos tenían un propósito. Amén. Éxodo 21. Sí, 12, 21. 12, 21. Fue cuando Dios les dio a ellos la fiesta de la Pascua.
12 ¿qué? 21. Versículo 21 del 12 dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y la Pascua era una fiesta que ellos usaban para sacrificar un animal. ¿Y para qué lo hacían? Para encontrar libertad. Fue lo que hicieron cuando Israel fue liberado de Egipto, y era para perdón de los pecados. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de que la Pascua simbolizaba a quién? A Jesucristo. 1 Corintios 5, 7. Y si usted sigue leyendo, ¿qué había que hacer con el cordero? Había que matarlo, había que degollarlo, se comían parte de la carne y la sangre la ponían en la puerta, para cuando en esa pasión pasara el ángel de la muerte, ellos pudieran ser liberados y su vida pudiera haber sido salvada. Yo quiero que note algo: en esa sangre estuvo la vida de ellos cuando Dios destruyó los primogénitos egipcios. Hay otro texto, no quiero leer 27, no es necesario, pero si quieren leerlo después, léalo. Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Amén. Versículo 1 al 3. Amén. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la que echará aceite y pondrá incienso. La llevará luego a los hijos de Aarón, a los sacerdotes de ellos. Tomará aceite junto con todo el incienso y lo hará ¿qué? Lo hará ¿qué? Arder sobre el altar. Como memorial. ¿Y qué era la ofrenda aquí? Diferente. Primero era que un cordero había que degollarlo. Aquí no hay nada envuelto de animales, solamente que harina y aceite, y había que quemarla también encima de ¿qué? Del altar. Capítulo 3, versículo 1 también habla de otra ofrenda. Dice el texto: si su ofrenda es un sacrificio de paz y lo que ha de ofrecer es de ganado vacuno, ofrecerá delante de Jehová un macho y una hembra, así de que, y repetimos lo que dijimos ayer, pondrá su mano sobre qué, su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y después los hijos de Aarón y los sacerdotes rociarán su sangre en el altar por todo que, ya vimos que hay un cordero, hay harina y aceite, y ahora ¿qué es? Vaca o toro, hembra o varón. Y era una ofrenda ¿de qué? De paz. La primera era por el pecado, la segunda era por agradecerle a Dios por el sostenimiento, de mantenerlo, dándole el pan y lo que necesitaban. La tercera era de paz. ¿Verdad? Hay otra ofrenda de pecado, capítulo 4. Capítulo 4. Hay una lista grande de diferentes sacrificios que tenían que hacer. 27 al 31. La ofrenda del pecado involuntario. Versículo 22. 27, perdón. ¿Verdad? Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una ¿qué? Cabra. Ahora es un chivo. Cabra y chivo es lo mismo. Cabra es hembra y chivo. Bueno, pero es chivo. Hembra, varón, chivo. Hembra, varón, especie ¿qué? Es chivo. Se ve que hay cordero, hay harina, aceite, hay vacas, y ahora hay ¿qué? Chivo o cabra, como usted quiera. Y esa era una ofrenda, ¿por qué? ¿Por qué? Por el pecado involuntario. Hay varios tipos de ofrendas que ellos hacían en el santuario cuando entraban, por diferentes cosas. La primera era la ofrenda del holocausto, Levítico 1. Ofrenda de granos, Levítico 2, la que leímos. Ofrenda para pacificar o del bienestar, capítulo 3 de Levítico. Ofrenda de purificación, capítulo 4. Ofrenda de preparación, capítulo 5. Y
Habían ofrendas voluntarias y otras que eran obligatorias. Y la del pecado eran obligatorias, si quería recibir perdón. Ahora yo quiero que note que todas estas ofrendas tenían que ver con un punto específico: la decisión de las personas llegar a Dios para que Dios les perdone sus pecados o les siga sosteniendo. ¿Quién hacía esa decisión? Era una decisión de consagración a Dios. Ahora, hay algo interesante con las ofrendas, principalmente de animales. ¿Por qué Dios pedía ofrenda de animal? Levítico 17 dice por qué. ¿Qué texto? 17. Con las ofrendas y las calificaciones, las personas reconocían cuál era su problema, y con esa específica ofrenda podían llegar a Dios y que Dios le ayudara o le resolviera o le perdonara sus pecados, dependiendo del tipo de pecado que fuera. Pero todas había que llevarla al santuario. Nadie se la podía hacer en su casa, porque era una decisión de consagrarse a Dios, era llegar a Jehová. Y cuando llegaban y lo hacían como Dios les pedía, Dios le aceptaba no solamente su ofrenda, lo aceptaba a ellos, que realmente era lo que Él quería hacer. Con la ofrenda, Dios lo que quería ver era que ellos se consagraban, aceptaban la condición de Dios, y entonces Dios aceptaba lo que ellos hacían. No solamente lo que hacían, sino que lo aceptaba a ellos, y a ellos era que les perdonaba o les solucionaba su situación. O sacrificio era símbolo de consagración a Dios. ¿De qué era símbolo? De consagración a Dios. Hay una razón por eso. Yo quiero que leamos ahora. Leímos Levíticos del 1 en adelante. Yo quiero que lo leamos ahora desde el versículo 8 en adelante. Lo leímos hasta el 7. Quiero que leamos 8 en adelante. 8. Consagración de 17. Versículo 8 al 11. 17, 8. Leímos hasta el 1, del 1 al 7. Ahora vamos del 8 al 11. Yo quiero que note algo. ¿Qué era lo que había detrás de esos sacrificios, principalmente de animales y de la sangre? Dice, les dirás también: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros, que ofrezca holocausto o sacrificio y no traiga a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerla a Jehová, tal hombre será, que dice, cortado de qué. Y yo quiero que note que las consecuencias eran cuáles: o es parte del pueblo o no. Si lo trae, se consagra, yo lo recibo. Si no lo trae porque no quiere consagrarse, se queda por allá. Consagración a Dios era símbolo de sacrificios. Se dice el versículo 10: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre. ¿Y la que dice? Eliminaré con su pueblo. Porque la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación ¿por quién? Por la persona. Oh, ¿usted entendió lo que leyó? Dios le pedía a ellos, cuando se tenía que ver con el pecado, sacrificio de sangre, consagración al que le podía salvar, porque en la sangre estaba, ¿qué dice? La vida. Y esa sangre que tenía vida le limpiaba, le perdonaba sus pecados. O sea que no solamente Dios aceptaba el sacrificio de la sangre, sino que al hacerlo, al consagrarse, Dios le limpiaba de sus pecados. ¿Por qué? Porque la vida que limpiaba estaba ¿dónde? En la sangre. Con razón la Biblia dice que sin sangre o sin derramación de sangre no hay remisión de pecados, porque simbolizaba la sangre de Cristo que lava al que cree y se consagra a Dios. Amén. Ahora note, versículo 12. El 12 era 3:12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel:
ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el que dice, Ni el extranjero que habita con vosotros comerá comerá. sangre. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá ¿con qué? Con tierra. Y repite, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la coma será que cortado. se note. Acuérdense de esta frase. Hay un autor que dice que esa simbolizaba era vida por vida. ¿Entiende? Era entregar la vida para recibir la vida. Se entregaba a él en símbolo de la sangre que entregaba. Aquí estoy yo con mis pecados, ¿verdad? Y Dios le daba a él para atrás la vida que él entregaba. Y podía salir seguro de allí que la sangre que entregaba, que tenía vida, le daba el símbolo de cómo recibía la vida en el regreso al consagrarse a Dios llevando el sacrificio. Era el símbolo de que Cristo murió para dar vida, vida por vida. ¿Entiende? Sí, Señor. Ahora, hay algo interesante aquí. Israel no entendió eso. Ellos no entendieron que el símbolo de entregar el sacrificio en el santuario, de entrar, llevarlo, era un símbolo de entrega a Dios, y se confundieron e hicieron de los sacrificios la esencia principal. ¿Entendió lo que dije? Señor. Dios no quería simplemente los sacrificios. ¿Qué era lo que quería? Una entrega total de ellos hacia Él. ¿Era qué que quería? Una entrega total de ellos hacia Él. Señor. Y por eso usted va a encontrar textos en la Biblia que son muy interesantes, enseñándole a Dios que el símbolo de eso no era el que llevaran el animal, sino que se entregaban a Dios para que Dios les perdonara sus pecados, y se les recordó varias veces. Amén. Por ejemplo, yo quiero que leamos 1 de Samuel, versículo capítulo 15. Wow. Ese capítulo es bravo. ¿Qué texto? 1 Samuel. 1 de Samuel, capítulo 15. Versículo 19 en adelante. Wow. ¿Lo tienen? Sí, Señor. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel. ¿Entre quién era la conversación? Entre el rey Saúl Saúl y y Samuel. Al contrario, dijo ¿quién? Saúl. ¿Qué dice? He obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a ¿qué dice? A Agag, rey de Amalek. ¿Y a qué? Y he destruido a los amalecitas. Lo acabé a todos. Traje el rey y lo acabé a todos. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema. ¿Para qué? Ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel dijo, Saúl se está excusando, ¿sí o no? ¿Cuál fue la excusa? Pero si lo traje al rey, lo acabé a todos, cogimos todo el botín y hasta lo que cogimos lo están entregando en sacrificio a Dios. ¿Qué más tú quieres que hagamos? Sí, Señor. Y entonces el profeta le dijo a él lo siguiente, póngale mucha atención. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Le digo que ¿acaso tú crees que Dios lo que realmente le interesa es los sacrificios o es la obediencia de ustedes? Mejor es Obedecer. que sacrificar. Prestar atención mejor es que la gracia de lo que. De los carneros. Y nótese que Dios le está explicando a través del profeta al rey que sí, Dios pidió los sacrificios, pero los sacrificios eran un símbolo de qué? De una entrega total a Dios, de una obediencia, que era lo que realmente a Dios le interesaba. ¿De qué era símbolo?
de obediencia y entrega. Por eso dijo, el que no traiga tiene problema. Porque el punto no es el sacrificio, el punto es que tú te consagres completamente a mí y me obedezca. Ahí es que está el negocio de hacerlo. Por eso le dijo, yo no quiero que tú sacrifiques en los montes, fuera, aquí adentro, donde yo te dije. Señor. Si hubiese sido el sacrificio, no importa dónde lo hiciera, pero no, sí importa, porque yo quiero que tú vengas a mí. No es que te quede allá, es que tú vengas a mí, que tú te consagres a mí en lo que yo quiero. ¿Le gustaría a usted consagrarse a Dios? Usted tiene que llegar a Jesucristo. Note bien, hay otro texto interesante en ese contexto. Miqueas capítulo 6. Hay muchos, pero me llamó la atención esto. Miqueas capítulo 6. Amén. Versículo 5 en adelante. Amén. ¿Lo tiene? Señor. Dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de qué? Moab. Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sitín hasta qué? Gilgal. Para que conozca la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con qué dice. Holocaustos. Es una pregunta que hace. Me presentaré a él con holocaustos. Con becerro de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, dice, él te ha que declarado que es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante su Dios, tu Dios. Amén, amén. ¿Qué es lo que pide? Tenga Cuando tú misericordia. llegues con sacrificio, no pienses que es el sacrificio, el negocio, es tu entrega, que tú llegues a él y te entregue. Eso es lo que Dios pide. Mi querido amigo, Dios lo ha pedido desde el principio y lo sigue pidiendo hoy. Dios lo que quiere es que nos entreguemos a Él y nos humillemos a Él como nuestro Dios. Cuerpo y alma. Isaías capítulo 1 también hace algo interesante sobre eso. Isaías capítulo 1. Lo leímos anoche en otro contexto, en el contexto de la consagración o de la confesión, perdón. Pero yo quiero que note desde el versículo 10 en adelante. Amén. Exhortación a arrepentimiento. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Y quiero que noten que Dios le está hablando a Israel. Sodoma hace rato que pasó, Sodoma hace rato que se quemó. Él está llamando a que son pecadores y le dio el título de sodomitas. ¿Ok? Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Pueblo de qué? Oh, le puso también el título de qué? De las dos naciones que él destruyó por pecadoras. Y dice entonces, le preguntó, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de que holocausto de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Tremendo texto es. ¿Quién pidió que lo hicieran? Dios, pero no lo pidió para que hicieran lo que quisieran con la libertad de creer que por sacrificio ya estaba todo bien. Lo que Dios quería era que repito, que se consagraran completamente, que entregaran todo a Él. Eso dice el texto. No me traiga más vana ofrenda. El incienso me es que luna nueva, sábado y con
convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Me son, ¿qué dice? Gravosas y Cansados estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros, ¿qué dice? Mis ojos Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice? yo no iré. Oh. Llenas están de sangre vuestras manos. Y entonces le manda a hacer algo. Y lo que estoy leyendo es lo que realmente para Dios significaban los sacrificios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Socorred el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparar, ¿qué dice? La viuda. Y entonces dice, venid luego que y estemos a cuenta. Oh. ¿Qué es lo que quería Dios hacer con los sacrificios? Que ellos reconocieran la necesidad de consagrarse a Dios completamente. Mi querido amigo, Dios quiere recibirnos, pero no lo hace a medias. No quiere que lo hagamos a medias y que usemos lo que Él nos dio para nuestra salvación, para nuestro beneficio propio. Amén. Mi querido amigo que nos acompaña, que tal vez usted no es miembro de la iglesia, por lo menos de esta, no sé si de otra, Dios no quiere que nosotros le usemos para nuestros propios beneficios. Oh, qué bien, Dios me da paz, Dios me da salvación, Dios me perdona mis pecados, pero yo sigo en mi negocio. Si tú quieres que Dios te salve, si tú quieres que Dios te perdone, tú tienes que entregarte completamente a Él. No puede ser a mitad. ¿Te gustaría hacer? Señor. Dios dio a Jesucristo para que podamos hacer eso. Ahora note. Toda la noche hemos estado haciendo el paralelismo con el símbolo, ¿se acuerdan? ¿Será que Dios pide lo mismo hoy de nosotros, lo que pedía de ellos? ¿Será que Dios pide lo mismo de todo el mundo hoy? Obediencia y humillación. Dios quiere que vengamos a Él y que vengamos con todo. Y aunque hoy, ahora, no hay un santuario donde hay que sacrificar animales, hay un Dios que tenemos que entregarle todo como sacrificio agradable a Él. Amén. Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén, amén, amén. Versículo 1 y 2. Ahí está. Ahí está la ayuda. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos Como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro verdadero, ¿qué dice? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Y note el texto muy bien. No solamente dice que tenemos que entregar nuestro cuerpo como sacrificio a Dios, perfecto, completo, diariamente, sino que tenemos que entregar también completamente todo lo que somos. Señor. Amén. Sacrificio de ayuno y oración. Sacrificio vivo, diario, culto racional, no racional de dividirlo, de razón, de razonarlo, de calcularlo, de hacer una entrega total, de llegar a Dios a través de Cristo total y diariamente. Amén. Gloria a Dios. Hay otro texto que habla de sacrificio, el sacrificio de nuestros bienes. Hay algo interesante con la Biblia. Yo me fascino porque lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo pone a través de Jesucristo. Verá, Filipenses capítulo 4 dice lo siguiente. Filipenses 4. Amén, amén.
La iglesia de Filipenses le mandaba ofrenda a Pablo cuando escribió el libro. Pablo estaba preso, o sea, se dice que estaba preso en la casa o en la cárcel, pero se sabe que estaba prisionero por predicar el evangelio, y la iglesia de Filipenses le mandaba dinero, y por haberle mandado dinero, miren lo que él dijo de ellos. Versículo 16, para que entiendan el contexto bien, dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra ¿qué? Fruto que abunde en la cuenta de quién? Del que entrega, el dador. Y dice esto: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, escuchen bien, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le pregunto, ¿cuál fue el sacrificio esta vez? Lo que le dieron a Pablo, sus dineros, sus bienes. Primero fue que cuerpo. Segundo, ahora ¿qué es? Lo que Dios me da, yo debo poner lo que a su servicio. Hablando de qué, de dinero, lo que tengo. Debe ser un sacrificio que agradable a Dios santo, dice Pablo. Ahora, Hebreos capítulo 3 también habla de algo para sacrificio también. Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16. Amén. 12 en adelante, yo creo que lo leamos. Okay. Dice: por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de ¿qué? De la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevándonos, ¿qué dice qué? Oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo que, ¿de qué está hablando? De la ciudad santa, salvación. Así que, lea con cuidado, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. ¿Quién es él? De Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué tipo de sacrificio es el que tenemos que hacer aquí? Hablar de Dios por ti. Predicar el evangelio, alabar su nombre. ¿Qué fruto de qué? De alabanza para Dios. Dice que debe ser eso ¿qué? ¿Un qué? Sacrificio. Seguimos leyendo. Sigue diciendo, y sacrificio y de hacer el bien y de qué? Ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a quién? Dios. Y note que está hablando que en los sacrificios que ha puesto cuerpo, dinero, y ahora qué? Servir a los demás, predicar el evangelio y ayudarse mutuamente. Debe ser un qué? Un sacrificio para Dios. ¿Cuántos van ya? 3 tipos diferentes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén. Lo leemos desde el versículo 4. Amén. Dice: acercándoos a él, hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Le pregunto, ¿qué hace un sacerdote? En el santuario, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Sacrificio. Y su servicio a Dios era que sacrificios, ¿sí o no? Y la Biblia aquí nos dice, y Apocalipsis 1 también enseña, que a través de Jesucristo somos, ¿qué dice? Casa espiritual y sacerdotes. Apocalipsis 1 dice que en Cristo somos hechos reyes y sacerdotes. O sea que tenemos que ofrecer sacrificios todo el tiempo, llegar a Cristo con todo lo que tenemos para que Dios nos pueda recibir, consagrarnos a Dios para que nos pueda perdonar, recibir y dar salvación y vida eterna. Eso está claro en la Biblia. Sacrificio es símbolo de ¿qué? De consagración y entrega. No es lo que yo hago que Dios quiere, lo que traigo es a mí que me quiere.
Repita conmigo, Dios me quiere a mí, Dios me quiere a mí, pero me quiere completo. pero me quiere completo. Así es. Mi cuerpo, Mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que soy, mi dinero mi dinero, y mi servicio Mi son servicio. sacrificios agradables a Dios por medio Amén. de Jesucristo. Sacrificio agradable a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Terminamos el texto. Señor, Dice que somos sacerdotes, ¿para qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales sí, Señor. aceptables a Dios por medio, De Jesucristo. En medio de Cristo. ¿por medio de quién? Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, la Biblia está clara. ¿Para qué eran los sacrificios? En el Antiguo Testamento, en el santuario, ¿por qué Dios pidió que lo trajeran? Porque era un símbolo de entrega total, de rendimiento a Dios. Dios sigue pidiendo lo mismo hoy, pero ahora no tenemos que hacerlo a través de un animal, ni degollarle el cuello, ni sacarle la sangre. Ahora lo hacemos por medio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesucristo. Amén. Y llegamos al Padre con el sacrificio de nuestra vida al entregarla a Jesucristo. Con razón Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la pierde, pero el que la entrega, el que la pierde la salva. ¿Te gustaría que Dios te salve? Tú tienes que rendirle completamente tu vida a Dios. Y no es un asunto de emoción ni de sentimientos, es un asunto de acción. Mi dinero, mi tiempo, mi cuerpo, mi talento, mi servicio, todo tiene que ser entregado a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos ser perdonados. Para que podamos llegar al Padre. Acepto a Dios. Termino entonces. Romanos 12 otra vez. Yo quiero que vayamos allá. Y ahí terminamos. Amén. Yo le invito a que lo lea del 1 en adelante, hasta el 11 si quiere. Amén. Pero hay algo interesante aquí. Versículo 9 en adelante. Amén. ¿Cuál texto? 9. Deberes de la vida cristiana. 12, 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Lo mismo que le dijo a Dios al pueblo en Isaías 1, ¿se acuerdan? Señor, Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino, ¿qué dice? asociados Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia ¿qué? Opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ¿en qué dice? En cuanto pende de vosotros, estad en Estad paz. en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está ¿qué? Mía es la venganza. Escrito está. ¿Qué dice? Mía es la Cristo está, venganza. mía es la venganza. Entonces note bien. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale ¿qué? De Si comer. tienes sed, dale ¿qué? De beber. Pues haciendo esto harás que le arda ¿qué? La cara de vergüenza. Se nota el último versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El mal. Le pregunto, ¿tiene que ver eso con consagrarse a Dios? Amén. Señor. 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 Es el fruto de nosotros recibir a Jesucristo completamente. Sí, Señor. ¿Sí o no? Amén. Wow, Dios quiere darnos ese estilo de vida
Pero para eso hay que consagrarse a Él Amén. completamente. Todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia y cantamos, ¿verdad? Mi ser, mi vida entera, a Dios la consagro hoy. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer eso esta noche? Amén. Y quiero que se pongan de pie. ¿Cómo llegamos a Jesús? Según la Biblia. Arrepentimiento y Pablo, confesando. Lucas, el mismo Jesús, mañana vamos a hablar un poquito de eso, nos enseñó que tenemos que llegar a Jesucristo, aceptar, creer en Él. Sí, Señor. Y tenemos que reconocer que Él es nuestra necesidad y también nuestra solución. Amén. Señor. Y que en ese reconocimiento nos consagramos a Él y Él nos da perdón y nos da un estilo de vida que todo es de quién? De Él. Wow, yo quisiera vivir esa vida sin egoísmo, humillados, pensando en los demás, no solamente en mí mismo, sacrificado como Jesucristo. Le pregunto, ¿es mucho lo que Dios nos pide? No. No, realmente no es mucho. Jesús entregó más que nosotros y Él se sacrificó para darnos vida a nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer la decisión de consagración y entregarnos a Dios como símbolo del sacrificio de Cristo. Amén. La Biblia dice que hay que consagrarse, hay que arrepentirse y hasta hay que bautizarse. Amén. Señor. El bautismo es símbolo de la declaración pública de que yo me consagré a Dios.